Buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Uy, Buenos días. denme un segundito, arreglo acá una cosita, Tranquilo. que le escucho como raro. Y ahora sí, listo. Voy a hacerles una pregunta, por grupos. A1, ¿está listo? Para el día de hoy. Señor. A2, Sí, yo sí creo. A3, Señor. ¿sí está listo? Ah, sí, señor. Ok, A4, Sí, profe, pero podría leer lo que le escribí por el chat privado de Zoom. ah, uy, ¿pero él va a exponer o qué es usted? No, expongo yo, pero igualmente no creo que nos pueda ayudar a responder las preguntas. Ok, y A5, bueno, o sea, hay al menos... no mentiras, voy a preguntarles a todos. El A5, Creo que solamente hay 4 grupos A, profe, y después siguen los B. No, sí, tenemos a 5. Estamos Sí. listos, aunque podríamos estar mejor, supongo. sí tenemos A5, ¿no? Sí, sí. Ok, B1, 10. B2. Ya saben que sigue, ya saben a quién lo va a preguntar. B2, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, B3, Sí, profe. B4 Sí, profe. y B5. Sí, profe, pero pues podemos hacerlo mejor. Lo que me importa es que haya el mínimo, porque les había dicho que no me gusta perder la... Es decir, bueno, ustedes han funcionado muy bien. ¿Para qué? Ok. Aquí estarían los grupitos. ¿Listo? Y le voy a dar aquí aleatorio. Y aquí están. ¿Ok? Entonces primero B5. Ojo, miren el orden. Miren después de quién siguen ustedes. Más, se la voy a pasar por el chat. Copien esa cosa. Así cuando les pregunte quién sigue ya saben. Ese es el orden. Entonces, permisos, compartir, listo. Ya pueden. Hay dos B5, ¿no? ¿Cómo? Hay un solo grupo de 5. O sea, sí, pero en la lista que usted puso, profe, hay. Ah, no. No, hay un B5 y No. una 5. Sí. Regáleme un segundo, bro. Hágase. Profe, me voy a tener que olvidar la reunión para volver a entrar por el PC. Qué pena. ¿Puede adelantar el B3? Para no perder un minuto. Sí, profe, ya comparto. Problema aplicado a Ah, una de nuestras no. carreras. Nuestro... Buenos días. Somos el grupo de 3 del curso de Física 1. El tema que nos correspondió es centro de masa, a partir del cual planteamos un problema aplicado a una de nuestras carreras. Nuestro grupo está integrado por Juliana Labacude, Lisette Pérez y Camila Martínez. El enunciado de dicho problema planteado es el siguiente. En una exploración a la selva amazónica se encontró un antiguo monumento en forma de cono recto, como se presenta en la figura. Dada su importancia, el Gobierno Nacional decide incluirlo en las atracciones turísticas de Colombia. En la evaluación geológica se determinó que la estructura está hecha de miles de pequeños bloques de roca de densidad de 3,8 gramos sobre centímetro cúbico,
Cuenta con una altura de 32,4 metros y el ancho de la base es de 15,5 metros. La energía potencial gravitacional de un sistema objeto-tierra está dada por U igual a la masa total del objeto por la gravedad por la coordenada en z del centro de masa. A partir de este enunciado se nos plantean las siguientes preguntas. A. ¿Cuánto trabajo hicieron los constructores sobre los bloques para colocarlos en posición durante la edificación del monumento? B. Ahora, por motivos de conservación, se desea trasladar el monumento a partir de su centro de masa, desde la posición A a una posición B, tal como se muestra en la imagen. ¿Cuál es la cantidad de movimiento del cono? Aquí se puede ver la representación gráfica del punto B, en donde vemos las gráficas de posición X versus tiempo, Y versus tiempo y Z versus tiempo. Para la solución del problema partimos de los datos suministrados, de los cuales podemos calcular la masa total utilizando la fórmula de densidad y en consiguiente la expresión para hallar el volumen del cono. El enunciado nos da el dato del diámetro del cono, por lo que debemos hallar el radio, el cual es 7,75 metros. Al reemplazar estos datos en la ecuación del volumen, obtenemos que este es 2,0 por 10 a la 3 metros cúbicos. Ya teniendo el volumen, podemos hallar la masa a partir de la ecuación de la densidad, la cual nos da como resultado que es 7,7 por 10 a la 6 kilogramos. Para hallar el centro de masa partimos del hecho de que la coordenada en X y en Y es igual a 0. Entonces lo que queremos buscar es la coordenada en Z, la cual es igual a la integral de Z por el diferencial de masa sobre la masa total. El diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen, lo que nos da como resultado que la coordenada en Z del centro de masa es igual a la integral de Z por la densidad por el diferencial de volumen. Se divide el cono en cilindros de radio R y de altura de Z, como se muestra en la figura. Agregándole los límites a la integral y reemplazando el diferencial de volumen, nos da como resultado que la coordenada en Z del centro de masa es igual a la integral de 0 a h de Z por la densidad por pi por el radio al cuadrado por el diferencial de Z. A partir del triángulo mostrado en la figura anterior, hallamos el radio. Este se puede expresar a su vez con las dimensiones del cono, dándonos como resultado que el radio es igual a h menos z por el radio de la base sobre la altura. Sustituyendo esta en la integral anterior y resolviéndola, nos da como resultado que la integral del numerador equivale a la densidad por pi por el radio de la base al cuadrado por la altura al cuadrado, todo esto sobre 12. Teniendo en cuenta que la masa es igual a la densidad por pi por el radio de la base al cuadrado por altura sobre 3, se reemplazan sus integrales correspondientes y se simplifica. Lo que nos da como resultado que la coordenada en Z del centro de masa es igual a 1/4 de la altura, por lo cual el centro de masa de un cono cuenta con las coordenadas 0,0, h². Para responder la pregunta que se nos plantea, reemplazamos los datos en la ecuación de energía potencial gravitacional que nos da el enunciado. B. Para calcular la cantidad de movimiento se necesita la velocidad, la cual puede hallarse a partir del desplazamiento sobre el tiempo empleado. Así que a partir de las gráficas que nos da el enunciado podemos hallar cada una de las componentes de la velocidad. Por último, al reemplazar los valores en la ecuación de cantidad de movimiento, P igual a masa total por velocidad, se obtiene que esta es igual a 4,38 por 10 a la 7 kilogramos metros sobre segundo. Gracias por su atención. Bueno, antes de hacer las preguntas, creo que acá se nos olvidó, pero el ángulo que muestran en la imagen se comprende entre el eje de simetría y el borde de la arista del cono. Ok. Listo. ¿Preguntas? Yo tengo una. Grupo. Ah, por cierto, B1. siempre que vayan a hacer una pregunta, digan yo B1. Bueno, Más fácil. entonces listo, yo veo una. Una Ok, pregunta, en la dale. parte donde encontraron el radio que depende de creo que de la otra altura, ¿eso lo hicieron por semejanza de triángulo o cómo? Es que pues en esa parte sí me perdí un poco. Ahí donde en la línea donde expresan R.
Así Esta es sí, por, es por es por semejanza. semejanza de triángulos. Ya, listo. Sí. Sí, estaba ahí perdido. Gracias. ¿Otra pregunta? Yo del grupo 1. Esto, ahí cuando ustedes dicen que la integral entre 0 y h de z por el diferencial de, bueno, la densidad por el diferencial de volumen, ahí el diferencial de volumen lo cambian por el diferencial del disco que se forma. De ahí donde sacan pi por r cuadrado por dz. ¿Esta parte? Sí, Sí, esa fue la expresión que hallamos acá, del radio. ok. ¿Alguna otra pregunta? Muéstrame el diferencial de z. ¿Dónde lo tienes escrito? En el gráfico, bueno, acá está. Y en el gráfico ese representa la altura del cilindro de cada uno de los discos. O sea, ¿en alguna parte tienes escrito el diferencial que utilizaste? El de volumen, pues. ¿Cómo lo descompusiste? ¿El de B? Solito, Acá, no. de acá. Ok, solito. ahí lo tienes como pi por r cuadrado por dz. O sea, un área por una altura, listo. ¿Y de ahí qué fue lo que reescribiste exactamente? Porque pasas de ese pi por r cuadrado por dz a una tangente de teta. Es para expresar ¿O qué es lo todo que en términos de todo del no, el radio? Ok, perfecto. Entonces la coges el altura. radio, ajá, utilizas tangente del ángulo, es decir, estás cogiendo ese triangulito y estás reexpresando r. ¿Sí? Sí. Y vuelves y reemplazas en la integral. Vale, muy bien. ¿Hay otra manera de hacer esa integral? ¿Que hayan visto por ahí? Pues estamos mirando y por cálculo 3 hay unas que salen por integrales dobles, pero pues Sí. ¿Por qué? Porque ella tiene dos cosas. Miren la figura de la izquierda. Tiene una figura que hace, bueno, tiene dos comportamientos diferentes, ¿no? Primero, aumenta su altura. Entonces se tiene una ecuación de radio para la altura. ¿De acuerdo? Entonces se integra, por así decirlo, en z como ella tiene, pero la ecuación del puntico, de cada puntico de r va cambiando. O sea, ella aquí directamente está hallando son integrales de cosas que ya son de área. Está cogiendo un círculo y lo está subiendo de la base hasta la punta, por eso es que le sale una sola integral. Pero usted podría coger un punto desde la base hasta la altura y le salen dos integrales, porque aparte de subir el punto en z, tendría que revolucionar el punto, es decir, hacerlo rotar en θ. ¿Ok? Y ese es el pedazo que ella no tiene, ese pi, le falta esa parte de z, pero necesita cálculo 3. Muy bien, ¿nadie más tiene preguntas entonces? Van a dejar que se se toda la gloria. Ok, ¿el B5 está? Gracias, muy amable. Sí, señor. Listo. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. No sé si puede mostrar el esquema ya tenemos. que tenía ahorita. Gracias. ¿Cuál de todos? Ahí, esa parte. Ahí, ¿qué ángulo se toma para establecer esa relación de tangente de θ igual a r sobre h menos z? Eso Sí, ahí va el ella lo eje de aclaró. simetría. Ella lo aclaró apenas acabó el video. Qué pena. Me pasó a colocarlo, pero sí, ahí va del eje de simetría a la puntica. Ok, gracias. Ajá, pregunta repetida. Listo. Vale, el grupo que preguntó antes era la 1, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, arranque el B5, por favor.
No se escucha el audio. Se compartió pantalla, lo que dice sin audio. Ah. No, no ¿Quieren compartió pantalla compartir con Sí, audio. profe. No, profe, yo voy a exponer, ¿se me escucha? Ah, ¿usted va a hablar? Sí, señor. Listo, hágale. Bueno, este es el ejercicio propuesto por el grupo B5, conformado por Julián David Pérez Orozco y Daniel Jesús Morelos Villamizar, del eje temático asignado colisiones inelásticas. Con el fin de estudiar eficazmente cómo los recubiertos de sustratos de vidrio y sus bordes en particular se ven afectados por el contacto dinámico resultante de las caídas de los dispositivos electrónicos, se diseñó se ven afectados por el contacto mecánico dinámico resultante de las caídas de los dispositivos electrónicos, se diseñó un montaje experimental para provocar daños en el borde de una muestra de vidrio de forma controlada, permitiendo que ésta rebote libremente después del impacto, como se muestra en la siguiente configuración. Una placa de vidrio de alumino-silicato 2317 con bordes acabados se monta en el carro sobre el carril de aire sin fricción cuando el carro sobre el carril de cinta alcanza la velocidad deseada. Se detiene y el carro sobre el carril de aire puede seguir avanzando a esa velocidad, justo antes de colisionar con una plataforma que sostiene un inserto de carburo de tuxeno que golpea el borde de la muestra produciendo efectos agudos que limitan la resistencia al vidrio. Las fotocélulas láser se activan y proporcionan la velocidad de impacto instantánea experimentalmente. Se ha determinado que el grado de conservación de energía cinética del choque es de 0.26, que la pérdida de resistencia del material es proporcional al cambio en la energía mecánica del sistema posterior al choque y que el espesor de la película final aluminosilicato 2317 en milímetros es justo para medir la durabilidad, aumenta con el cuadrado de la milésima parte del porcentaje de dicha energía perdida. Si el conjunto carro-placa posee una masa de 13 gramos, la plataforma una de 20 gramos y la velocidad registrada justo antes de la colisión con las puertas fue de 0.4 metros sobre segundo y de 0.23 metros sobre segundo respectivamente, determine para el caso cuál es la medida en milímetros del espesor justa para aumentar la durabilidad de la placa muestra. Datos. Se tienen los siguientes datos. La masa del conjunto carro-placa, que es de un total de 0.013 kilogramos. La masa de la plataforma inserto, que es de 0.020 kilogramos. Que pena, que se pasa solo, no sé por qué. La velocidad inicial del conjunto carro-placa, que es de 0.4 metros sobre segundo. La de la plataforma, que es de 0.23 metros sobre segundo. Y el coeficiente de restitución del choque. Espere. Voy a interrumpirlo. Voy a interrumpirlo un segundo para que le rinda más porque estoy mirando que su tiempo está como ahí. Diga, tenemos datos para las masas, las velocidades iniciales y el coeficiente de restitución. Y siga. Así, para cuando lo presente. Listo. Por las condiciones establecidas para la prueba, que la muestra de vidrio posterior a la colisión de rotar libremente y que el grado de conservación de energía cinética en el choque es de 0.6, es posible clasificarlo como choque inelástico. Y por fines prácticos se considerarán clasificarlo como se consideran los objetos involucrados como partículas puntuales. En un choque inelástico la cantidad de movimiento se conserva, pero la energía cinética no. Así pues, a partir de la ley de conservación de la cantidad de movimiento se tiene. Para el caso sustituido por valores conocidos se tiene. Esta será la primera ecuación de dos que nos van a salir para poder despejar una de las velocidades de interés. El coeficiente de restitución es una medida del grado de conservación de energía cinética en un choque entre partículas clásicas y está dado por la ecuación. Para el caso sustituyendo por valores conocidos se tiene. Esta será la segunda de las dos ecuaciones que nos permitirá despejar una de las velocidades de interés. Como se tienen dos ecuaciones de términos, la velocidad de uno final y la velocidad de 2 final, resolviendo para la velocidad de 2 final se tiene. Igualando las dos ecuaciones resultantes, se tiene el siguiente resultado, que la velocidad 1 final, que es la velocidad del conjunto carro-placa, es de 0.27 metros sobre segundo. Dado que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas es igual al cambio de la energía mecánica de un sistema, con el fin de hallar dicha variación en términos de porcentaje para
Posteriormente, calcular el espesor ideal de aluminosilicato 2317. Se procede a calcular las energías inicial y final de los estados del carro placa de interés. Como los objetos colisionan sobre una recta horizontal y no hay variación en su energía potencial durante el movimiento, se tiene que la energía inicial es igual a 1.04 por 10 a la menos 3 joules. Y que la energía final del mismo sistema es de 4.74 por 10 a la menos 4 joules. Calculando el trabajo realizado por la fuerza no conservativa sobre el sistema, se tiene que la diferencia de energía es de 5.66 por 10 a la menos 4, menos 5.66 por 10 a la menos 4 joules. Calculando el porcentaje de la energía total que representa la variación hallada mediante una regla de 3 simples, se tiene que el porcentaje de energía perdida es de 54.42% de la energía inicial. Dado que el espesor de la película fina del material en milímetros justo para medir la durabilidad se determina con el cuadrado de la milésima parte del porcentaje de dicha energía perdida, se tiene definiendo dicha relación como, sustituyendo por valores conocidos, que el espesor en milímetros necesario es de 2.96 milímetros. Todas las respuestas que la medida en milímetros de espesor justa para aumentar la durabilidad de la placa muestra es de 2.96 milímetros. ¿Preguntas? Pero ¿por qué deja de mostrar? Ahora la diapositiva para que se vea completa. Yo tengo una pregunta, profe. Grupo y pregunta. Grupo A4, ¿me podría mostrar por favor la fórmula de momento lineal? Voy. Espera. Estoy abriendo el PDF. Ahí. Ahí cuando usted la plantea, ¿podría saber por qué no la puso así como vector? O sea, con notación de vector. No tiene en cuenta, o sea, está trabajando con las magnitudes, no con signos ya sea negativo o positivo. O no hay necesidad. Tiene razón. Que en orden la velocidad 2. Y pues esta sí no se suponen los signos porque al final es la velocidad es la que, o sea, la que determina la dirección. Es en una dimensión. listo. Puede ser en una dimensión. Sí, señor. ¿Podría colocarlos o podría no colocarlos? Lo de los vectores en una dimensión. Listo, no habría necesidad entonces. Nosotros cuando trabajamos en una dimensión, el signo es suficiente. Listo, gracias. ¿Listo? ¿Otra pregunta? No, profe, ¿de dónde se obtiene el último espesor que sacó en la explicación? Ya, se experimenta. Aquí un dato que darle enunciado es que experimentalmente el espesor de la película fina, justo para medir la durabilidad, aumenta o bueno, pues según el porcentaje de energía perdida con el cuadrado de la milésima parte de ese porcentaje. Entonces, sacando la relación y pues sustituyendo por el porcentaje se tiene. Listo, muchas gracias. Profesor del grupo A3, Sí. yo la verdad no comprendí muy bien cómo se realizó el montaje, o sea, cuáles son las dos partículas que vamos a trabajar o a estudiar. Ya, mire, este carril de aquí se desplaza por una cinta impulsada por este motor, pero se va a suponer que no tiene fricción, al igual que este. Entonces, este se acerca con una velocidad y este con otra. Sin embargo, este antes de colisionar con este, se detiene para que este carril que sostiene el plato del material de interés que vamos a analizar, bueno, esto se detiene y esto puede, por reacción, por conservación de movimiento, puede seguir avanzando para que choque con la herramienta de carburo de tungsteno, que es la que lo va a perforar.
Y de esta manera pues tenemos una colisión entre los dos. Sí, estas fotopuertas se encargan de medir la velocidad a la que iba tanto este como este. Listo, Una es el grupo pregunta. A3, ¿cierto? A3. Sí, señor. Sí, ok. Pregunta. El grupo A2, ¿me podrían por favor volver a explicar cómo calcularon la pérdida de la energía cinética y cómo calcularon también el porcentaje? Es que no me quedó claro y en la parte de la exposición creo que usted dijo un menos en una parte donde no había un menos. El porcentaje, Sí, también la energía cinética que se pierde. Es que usted cuando mencionó el delta de energía 1, me parece que en la exposición dijo que había un menos ahí y pues me quedó, bueno, esa parte me dejó perdido. pues es que mire, la energía final, que es mire, calculamos la energía inicial, nos da 1.04 por 10 a la menos 3, con los datos de la velocidad inicial, nada más. Y la final, con el dato de la velocidad final que hallamos, y pues nada más. Nos da 4.74 por 10 a la menos 4, ¿ya? Como vamos a calcular el delta de energía, la final menos la inicial, y como la final es menor, pues aquí es menos. No lo puse porque al final vamos a calcular el porcentaje y pues necesitaba qué parte de esta energía, que es la inicial, en porcentaje representa la final. Entonces hice una regla de 3 y hallé el porcentaje que representaba esta parte, esta variación de la energía inicial, que era lo que pedían, pues supuestamente experimentalmente para poder hallar el espesor. El espesor se halla con el cuadrado de ese porcentaje sobre 1000. Y al final se llevan los 2.96 milímetros. Vale, gracias. Una pregunta del grupo A1. Ya. ¿Ustedes utilizan? Ya esto es suficiente. Ya van 4 preguntas. Ahí solo hay una cosita. Muéstrame el coeficiente de restitución. ¿Cuánto tiene? 0, algo, ¿cierto? 0.26. Ok. ¿Qué es el coeficiente de restitución? ¿Es una medida de qué? Del grado de conservación de la energía. Ok, va de 0 hasta 1. ¿Qué pasa si es 1? ¿Qué podemos decir de la energía cinética? El choque se conserva totalmente. Ajá, entonces, Porque ¿qué cambia? ¿Qué pasa? Sí, listo. ¿Qué pasa con el cambio de energía cinética? Cuando es 1, ¿cuánta se conserva? Pues toda Ok, cero. entonces y tenemos 0, no se conserva nada. Y si tenemos 0,26, ¿qué porcentaje de la energía cinética se conserva? 26%. El 74 no. No, el 26%. ¿No? Porque, o sea, ¿qué energía se pierde? El 74, el complemento, bien. ¿Por qué cuando se está haciendo la regla de 3? Entonces el cálculo está mal. Digamos que usted lo está haciendo de la siguiente manera. Esa regla de 3 es el equivalente de decir, y si quiere hágalo rápidamente, la inicial como teórica menos la final como experimental sobre la inicial como teórica, porque esa es la regla de 3 como usted la armó. Como si el 100% de la energía fuera la inicial, y entonces ¿qué porcentaje es el 5.56? Es decir, usted está haciendo aquí como si fuera un error experimental, ¿sí? Teórica menos experimental sobre teórica, y eso le da su 0,54%. Cuando no es exactamente eso y no necesita, usted ya tiene ahí el coeficiente de restitución. Entonces al final discuta sobre el resultado, diga no, se conserva el... Ya, pero yo me puedo salir de ese problema diciendo que básicamente necesitaba era este dato y no precisamente el porcentaje de energía que se conservó. Sí, o sea, no le quiero quitar la razón, pero como para salvarme. Pero bueno, sí. Tranquilo, ¿cómo justificar eso? Es lo que me preguntan. Sí, simplemente vean qué porcentaje de la energía inicial representaba la variación.
No, mírelo más bien así, o sea, lo que le estoy diciendo puede llegar a utilizarlo como explicación de se espera una conservación en un choque elástico de tanto, que es lo que usted tiene acá, del 100%, ¿sí? Si se toma eso es básicamente lo que tiene, o sea, lo estoy explicando para que usted lo reescriba. Si se tiene ese como el teórico, ¿qué pasa realmente experimental donde el coeficiente de restitución es otro? ¿Cómo se puede comparar esos dos? Entonces se dice, bueno, el experimental comparado con el teórico nos genera un cambio del 54%. Más bien, Ya. algo por el estilo. Pero que el porcentaje porque es que aquí no tiene cambio de energía potencial, ¿no? Solamente tiene cambio de energía cinética. Sí, señor. Exacto. Entonces debería sola y únicamente cambiar el coeficiente de restitución. Eso es todo. Ah, Que se listo. conserva el 26 punto algo. Aquí en serio que lo que Ah, tiene, no sé si usa el calculito, porque debería darle exactamente igual, teórico menos experimental sobre teórico, con la inicial como teórica. Y así le sale el mismo resultado. Esa es la regla de 3. Listo, Bueno, voy a revisar. sí, muy bien, muy bien. La pregunta de la 3 me la recuerdo, por favor, que la verdad se me fue. Sobre el montaje, profe, sobre cómo Eso, ya me estaba, acordé. cuáles eran las partículas Sí, sí, exacto. que interactuaban. El grupo 1, por favor. Ah, necesitan todavía el... No, no, no. Parcial número 3 por Joner Esteban Casalla, Juan Eduardo Bermúdez y quien habla Jason Leonardo número 8 del grupo A1. Antes de empezar con la solución se va a hablar de las aproximaciones por mínimos cuadrados. Cuando un conjunto de puntos están sobre una misma recta o una misma curva, ellos cumplen la ecuación que los determina. Además, esta ecuación se puede escribir en términos matriciales, que cuando los puntos están sobre la misma recta o curva, haciendo la diferencia de y menos AU, llamando a esta matriz A y a esta U, a este vector, se obtiene 0 cuando están sobre la misma recta o curva, pero cuando no lo están, se busca que su diferencia sea mínima, o sea, se busca el vector U que haga esta diferencia mínima. Con procesos algebraicos se obtiene que ese vector U se obtiene el producto de la matriz inversa A traspuesta por A traspuesta por Y, donde X son los primeros componentes de los pares ordenados y Y los segundos componentes de los pares ordenados, y ABC es el vector U que se busca. Entonces, para la solución del primer punto, se construye la matriz A traspuesta y la matriz Y con base en los puntos dados, y aplicando la ecuación anteriormente mencionada se obtiene U aproximadamente como el vector 3.06 menos 4.77 y 1.99, de lo cual se obtiene la siguiente ecuación cuadrática. La siguiente sería la representación gráfica de los puntos y de la ecuación obtenida. Para el segundo punto se utiliza la ecuación de el trabajo entre A y B es igual a la integral entre A y B de la fuerza por dx, y reemplazando la ecuación obtenida anteriormente se obtiene que el trabajo realizado en AB, que en este caso es entre 2 y 5, es igual a 36.7 joules. Ahora, según el planteamiento, ese menos trabajo que se obtuvo anteriormente es igual al trabajo que se realizó en el sistema planteado en el problema, y de lo cual se obtiene aplicando las ecuaciones que el coeficiente de fricción cinético es igual a 36.7 sobre el producto de 10 raíz de 3 por la altura, valor que aún se desconoce. Para la solución del punto 4 se va a partir del espacio vectorial B, que son los conjuntos de vectores X, Y, Z que cumplen la siguiente ecuación. Ahora, los vectores que cumplen esta ecuación
se pueden escribir a la vez de la forma x, 2x más 4z, z, ya que la ecuación se puede despejar a y como 2x más 4z. Ahora, a la vez este vector se puede escribir como el producto entre x por el vector 1, 2, 0 más y por 0, 4, 1, es decir, el espacio vectorial es generado por los vectores 1, 2, 0 y 0, 4, 1. Ahora, para que ese conjunto de vectores sea además una base para B, tienen que ser linealmente independientes, pero dos vectores son linealmente independientes si no son múltiplo escalar uno del otro. Por lo tanto, se determina de que una base para B es ese mismo conjunto de vectores. Con esos vectores se halla también la enotación del resorte, que era 10 veces el producto punto entre estos dos vectores, lo que nos da un valor de 80 centímetros. Ahora, para hallar una base ortonormal se utiliza el proceso de Gram-Schmidt y se obtiene la siguiente base ortonormal. Para la siguiente parte se va a utilizar la ecuación de proyección de un vector sobre un espacio es igual al vector producto punto por una de las bases ortonormales por la base ortonormal más el vector por un vector de la base ortonormal por el mismo vector de la base ortonormal. Entonces, sabiendo que la base ortonormal fue la que anteriormente se halló y el vector 2, 3, 4 dado en el planteamiento, se obtiene que la proyección de B sobre el espacio vectorial es el siguiente vector, el cual tiene una magnitud aproximada de 4 metros. Por lo tanto, según el planteamiento del problema, la altura del sistema es aproximadamente 8 metros. Esta es una representación gráfica del espacio vectorial del vector y de la proyección del vector sobre el espacio vectorial, es decir, sobre el plano. Para la solución de la última parte del ejercicio se van a utilizar los datos obtenidos anteriormente y la conservación de la energía en sistemas no conservativos. Para ello se van a utilizar las ecuaciones de energía cinética y potencial y se obtiene que la velocidad en el punto 2 justo antes de caer es de 6.6 metros sobre segundo. A continuación se va a hallar la longitud a la que va a caer la masa justo después de pasar por el punto 2. Esa distancia se halla por medio de cinemática y se obtiene un valor aproximado de 5.8 metros. Para la otra parte del ejercicio, que consta de hallar la constante de elasticidad, se determina que se conserva la energía en el instante 2 y 3, sabiendo que no se pierde energía en la colisión entre la masa y el suelo. Entonces, aplicando las ecuaciones de energía cinética y potencial, se obtiene que la constante de elasticidad es de 400.2 Newton por metro aproximadamente. Gracias. Profe. Profe, Número 3 yo por tengo Johnny. B1, profe. Listo. B1. Profe, no sé, pero creo que no mencionó, creo que el enunciado, profe. Entonces, sí, profe, no sé si se me cortó, pero yo no escuché el problema. De hecho. Sí, de Igual, hecho, profe, yo que perdí. lo recordé o sea, profe, yo quedé perdido porque no supe qué enunciado, o sea, qué ejercicio en sí se trabajó. lo que no lo coloqué porque si no el video queda muy largo y muy extenso, entonces... Pero Jason, pero ¿cómo va a Eso es lo ser más Jason? importante. Eso es lo más importante, yo solamente vi cálculos y cálculos. Sí, yo también. Es que viejo, o sea, es demasiado. yo dije que todas esas matrices. Pues lo que se hizo fue que nos dieron un conjunto de datos de pares ordenados y lo que se pedía era primero hallar el mejor ajuste cuadrático, que fue lo que se hizo al principio con las aproximaciones cuadráticas. La segunda parte fue determinar el trabajo entre A y B, que en este caso era 2 y 5, y para ello se utilizó la ecuación que se obtuvo en el primer punto del ajuste cuadrático. Para el tercer punto, lo que se plantea es el siguiente sistema. Y se dice que el trabajo realizado entre 2 y 5 que se halló en el segundo punto es el trabajo que realiza la fuerza de fricción en esta parte del sistema. También se determinan otras propiedades, que la altura h es igual a la magnitud del vector proyección sobre el espacio vectorial. También se determina que el coeficiente, lo que se comprime el resorte es igual a 10 veces la magnitud entre el producto de las bases del espacio vectorial hallado, y nos piden determinar la longitud L
así como la constante de elasticidad del resorte. Entonces no sé si hay alguna pregunta en sí del procedimiento. Yo tengo una pregunta, grupo A4. Al momento de usar Muéstranos el los mínimos planteamiento. cuadrados, Siga, siga. al momento de usar los mínimos cuadrados, lo usa para, o sea, porque a usted le dan datos y usted no sabe si realmente son verídicos, ¿no? Ahí también lo usa para hallar la incertidumbre. O sea, no podría plantear una pregunta como entre lo que se podría hacer teórico y lo experimental. Sí, se podría plantear la pregunta, pero no se considera. Ah, listo, gracias. Vale. Yo también tengo Pues una pregunta. ahí no es tanto incertidumbre, sino la desviación, ¿no? La desviación de los datos con respecto al ajuste cuadrático que él hace. Es decir, qué tan lejos están los puntos. Es otro cálculo adicional. Se utiliza pues igual básicamente una distancia. Se suman las distancias que hay de cada uno de los punticos. Por ejemplo, miren el A, no suma mucho distancia con respecto a la línea baja. Pero el último, el punto casi que en la mitad, creo que es C, sí está bastante alejado. Entonces a distancia a la curva sí sumaría más en la incertidumbre. Pero es otro cálculo, ¿de acuerdo? Es una sumatoria de distancias entre el punto y la distancia de una curva. Ok. Siga. Profe, yo tengo otra pregunta. B1. Grupo. En una parte ustedes, bueno, no sé, es que pues yo creo que fue por lo del enunciado que también me perdí un poco. Nombran o explican algo de la base ortonormal. Ahí me perdí, la verdad no sé qué es eso, ¿me podría explicar esa partecita un poco? Por definición, una base ortonormal es cuando yo tengo, para la misma parte, esta parte esto, que es la base ortonormal. Una base ortonormal es aquella en la que cada vector de la base es unitario, o sea, si usted le calcula la magnitud es unitario, cada uno de los dos es unitario. Además de ello, el producto punto entre los dos vectores de la base, o entre los vectores de la base tiene que ser igual a 0, o sea, los vectores son ortogonales y además su magnitud es 1. Eso es lo que se define como base ortonormal. O sea, pero como tal, perdón, solo es un conjunto de vectores, no es tipo un área o algo así. Solo es un conjunto de vectores. Sí, es un conjunto de vectores. Ah, ya, es porque una yo base. estoy mirando como un área o algo así, entonces ahí Bueno, ya me... ¿con qué vector calculó esa base? Más bien, cuéntenos. Con la base primero del espacio que se obtiene aquí, esta base, por lo tanto la base de B del espacio vectorial, y luego se utiliza el proceso de Gram-Schmidt. Ellos no se acuerdan de álgebra, o sea, esa base Sí, B para usted ¿qué es? Esta ¿Vectores de base qué? B, Profesor, completamente de acuerdo. sí, es el conjunto generador, o sea, los vectores que me generan a todo el espacio, o sea, todos los vectores que están en este plano yo los puedo escribir como combinación. O sea, si hay un vector aquí, yo lo puedo escribir como combinación lineal de estos vectores, y además para que sean bases tienen que ser linealmente independientes, que es un concepto en el que cada uno de los vectores no se puede escribir como combinación lineal uno del otro, como se ve, porque el 0, 4, 1 yo no lo puedo obtener al multiplicar el 1, 2, 0 por alguna escala. Y según el planteamiento, la distancia que se comprimía el resorte era igual a 10 veces el producto de esta base encontrada, porque para un espacio vectorial hay infinitas bases. Después de tener la base ortonormal con el proceso, se utiliza la fórmula de proyección vectorial, para lo cual se necesita una base ortonormal. Y según el planteamiento, la magnitud del vector proyección era igual a la altura multiplicada por 2 del sistema. Por lo que esa altura, la proyección del vector la magnitud del vector proyección multiplicada por 2 era igual a la altura. Es decir, la magnitud era igual aproximadamente a h medio. Con los datos obtenidos y eso se plantean las siguientes ecuaciones. La conservación de la energía mecánica igual al trabajo realizado por la fuerza de fricción entre 1 y 2, y se obtiene que la velocidad en el punto 2 es de 6.6 metros sobre segundo. Luego se utiliza la cinemática. Muéstrame la tablita inicial, por favor. Una cosita, la de desplazamientos. La gráfica, pero... La de desplazamiento, la que usé para armar acá. Ok, él tiene unos puntos, tiene coordenadas X, Y, Z y son diferentes desplazamientos, ¿no? Esos, profe, son puntos aparte. En sí no se considera con el planteamiento, sino como
unos Pero, valores que se tomaron para el planteamiento en sí, que pero los sería el usó, 3 y el 4. pero los usó. Sí, O sea, él sí, tiene sí, medidas sí, o sea, experimentales de desplazamientos en X, Y, Z, creo. ¿O los tiene solamente en una dimensión? solo en una dimensión, sí. Ok, bueno, tiene diferentes puntos experimentales. Entonces uno utiliza una cuadrática para poder modelarlos y poder decir, todos esos puntos se comportan más o menos como esta ecuación. Luego esa Exacto. ecuación la utiliza para la base. Muéstrame la parte de la base, la utilizó ahí, ¿cierto? Pues la ecuación la utilicé para hallar el trabajo 36, el trabajo que se realiza supuestamente, lo digo supuestamente porque se consideró que que el trabajo en el planteamiento era realizado aproximadamente por esta ecuación, o sea, por otro sistema que era el valor de 36.7. O sea, se iguala aquí el trabajo realizado por la fuerza de fricción en nuestro planteamiento, igual al trabajo obtenido por esta fuerza se aplicada en otro sistema. Esto, se planteó el tercer punto y cuarto punto de acuerdo a que el trabajo de la fricción era de 36.7 joules, Ok, como si baje. me lo fueran dado. Y pues Ahí, esa después ecuación, ¿de dónde la sacó? La ecuación 4. la ecuación 4 del planteamiento dado del espacio vectorial. Vale, Dado en el vale. Ese planteamiento. es el plano, esa ecuacioncito El plano. 4 es el plano donde ocurre el movimiento. No donde ocurre el movimiento, sino de donde se sacan los datos, profe. O Es que sea, ese pedazo no lo vemos, o sea, ese pedazo no lo vemos en el planteamiento. Ese pedacito. Que no hay planteamiento. Acá. Aquí se relaciona Ah, solo. ok, ahí está. O sea, estoy intentando que usted nos explique. ¿Ese subespacio vectorial es donde se desplaza la partícula? ¿El B? No se desplaza, sino se va a tomar valores de ese espacio vectorial para el sistema. No se particulariza que se mueva ahí, sino se van a tomar valores de, supongamos, vectores, magnitudes, para aplicarlos al sistema, sin necesidad de que el sistema se mueva en Pero ese ese plano. espacio, ¿dónde salió? De la nada. Dado, sí. Del enunciado. Sí. Ok, bueno, y al final va a proyectar ese espacio sobre el plano inclinado. El vector sobre el espacio, sí. Bueno, lo de los... No, no es magia. Lo de los datos de que los toma del espacio, digamos que es un poquito extraño. Pero de donde él lo haya tomado es simplemente una proyección. Entonces cuando usted saca la proyección, a usted le interesa primero tomar el vector unitario para saber usted de dónde tiene que proyectar un vector sobre otro. O sea, eso es lo que él hace. El vector unitario, cuando él dice voy a hallar la base y es ortonormal, está hallando vectores unitarios. Y luego proyecta sobre el plano inclinado con ese vector unitario, porque usted para proyectar solamente necesita, por decirlo así, el angulito de inclinación, ¿vale? Solo que pues Jason tiene como un manejo del álgebra bastante cultivado. ¿Usted estudia matemática o qué? Sí, profesor matemático. Oiga, lo de la magia sí fue desaparecer el enunciado. Jason. Y esa base que sacó, que no significa nada en el ejercicio, también está ahí loco, pero le valoro mucho su manejo de álgebra. Pero Vale. la base fue, pues en el planteamiento se plantea que según la base hallada, se podía hallar cuánto se comprimió el resorte, que era 10 veces el producto punto entre los vectores de la base, entre esos vectores de la base hallada. Y se halla aproximadamente el resorte como planteamiento. Espere, pase otra vez ese pedazo, ¿me lo explica otra vez? Que de Que- la base obtuvo... Ah, ok. Pero entonces Sí, esa que base entonces- vectorial es la posición de la partícula en el resorte. Pues no es tanto así, sino fue como, por decirlo así, que se hiciera así, para obtener el desplazamiento del resorte. Como planteamiento. Ok. Bueno, en fin. Muy bien. No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, pregunte. Pregunte porque ya no alcanzamos a otro grupo. Profe, yo, grupo B4, ahí cuando creo que calculó, bueno, me confundí, cuando calculó el alcance horizontal máximo que es L, llegó y lo puso en X, pero no sé si eso entonces tendría que ver algo con lo de la elasticidad del resorte, la compresión o algo.
No, se consideró que el resorte estuviera a una mayor distancia y solo se consideró que la distancia a la que cayó y la conservación de la energía, o sea que no se perdió energía en la colisión cuando cae el objeto, o sea, no se perdió energía entre la colisión entre la base y el suelo. O sea, el resorte está más allá de la longitud en la que cae el objeto. Yo tengo otra pregunta, grupo A4. Creo que usted ha comentado, bueno, varias veces, ¿no? Que la energía en ese caso no se conserva, la energía mecánica. ¿Usted cree que podría calcular con los datos que le dan, bueno, y el plano que usted creó ahí, cuánta energía no se conservó? De hecho, sí, con la energía, teniendo en cuenta la energía inicial y la energía final, claro, determinar cuál no sé cuánta Se energía se hace perdió. un diferencial y ya, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de colisión tiene usted? No se consideró colisión, profe. Era La conservación de única pérdida de la energía es la de la superficie, la de la del... fricción. Va muy bien. Correcto. Bueno, hay una colisión con el resorte, pero es completamente elástica. Vale. Listo, muy bien. Vale. Seguimos mañana con otros grupos. Hoy pasaron poquitos. Realmente 3, esperaba por lo menos unos 4. Entonces mañana seguimos a ver si sacamos al menos 4 grupos. Y ahí miramos qué hacemos con los otros 3. ¿Eso? Bueno. Como dijo mi padre, los abandono. Chao, que estén bien. Chao, profesor. Chao, Hasta luego. profe.